Entonces, unidad 2 que tenemos esta semana en la sesión presencial tenía que ver con introducción a SOA, así que vamos a comentar un poco sobre algunos términos, algunos conceptos y vamos a revisar un pequeño ejemplo para que estén preparados de cara a la sesión 2 que tiene que ver con un trabajo grupal. ¿Cuándo aparece SOA, no? Esa puede ser la primera pregunta. ¿De qué trata SOA? ¿Cuándo aparece y para qué? Quizás pueda ser también una reflexión importante. Entonces, algunos comentan que SOA tiene unos pocos años, o nos piensan que tiene unos cuantos más, y la verdad es que no queda bien claro el rastro de cuándo aparece SOA como tal, aunque sí evidencia algunas menciones por ahí. Quizás un punto que valga la pena mencionar es algo que fue predecesor a SOA, más o menos por el año 93, trabajando en la industria de banca, en Wells Fargo. Par de personas, ingenieros, buscando siempre maneras diferentes o mejores de hacer software que sea utilizable más adelante, establecen un término o una aproximación llamada de desarrollo de software basada en servicios. Pero en el ámbito privado no se hace muy público, entonces retienen relativamente cierto éxito en esta implementación y más o menos en el 96 ya aparece una consultora un poco más potente donde ya habla de términos como por ejemplo Service Oriented. Esta consultora que siempre está al tanto, que siempre está publicando temas respecto a la relación entre la tecnología y el negocio, conocida, bueno, como Gartner. Y empiezan a haber unas publicaciones sobre orientación a servicios y esto lo podríamos definir como un paradigma, ¿no? Es importante saber qué es un paradigma, qué es un framework, qué es una arquitectura, qué es un patrón, qué es un estándar. En este caso, paradigma tiene que ver con una forma de pensar, ¿no? Entonces quiere decir que la orientación a servicios, al igual que la orientación a objetos, orientación a componentes, etcétera, es una forma de pensar que ha sido seguida por varias otras personas, ha tenido cierto sentido y se ha convertido como una especie de referencia, ¿no? Luego, esa palabra o esa frase compuesta no era muy vendedora probablemente y en el 99 ya se establece las siglas SOA, vinculándola ya más que a un paradigma, ya a una arquitectura que utilice ese paradigma, un poco más llevado a la práctica. Y posterior a SOA, el año 2000 más o menos, ya empieza a aparecer muchas de las tecnologías que hoy le dan vida a lo que son los web services. Pero esto ya tiene que ver con un poco más con el tema de implementación, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de mucho diseño, ¿no? Es decir, el paradigma, la forma de tratar de organizar los sistemas aparece antes o se habla antes de unas nuevas tecnologías que emergen posterior, que tiene que ver ya con la parte de implementación. La pregunta es, ¿qué intenta solucionar o para qué es que nos complicamos y empezamos a pensar ahora orientado a servicios y no a componentes o objetos o funciones que era lo anterior? Ahí existe un concepto del famoso gap, que siempre las tecnologías por la cual actualmente venden o te buscan vender es con la promesa de que van a reducir un poco ese gap entre lo que sería la tecnología y el negocio, ¿no? Si pensáramos en los zapatos de algún gerente o agente de negocio y les preguntáramos cuánto tiempo pueden esperar o en cuánto tiempo quisieran que una solución esté lista, probablemente un gerente te diría quiero que esté lista inmediatamente, ¿no? En 0 días. Y si nos preguntan, ¿no? O le preguntan a estos gerentes si cuánto quisieras invertir en esa solución, ¿no? Probablemente te digan 0 soles, $0. Desde ese punto de referencia, desde lo que es 0 tiempo, 0 costo, hasta donde realmente ven esa solución implementada, es un gap, es esa distancia, esa brecha que tienen que invertir o tienen que esperar para que tengan esa solución basada en tecnología. Entonces muchos productos o muchas soluciones que se venden tratan de reducir este gap, ¿no? Tratan de ahorrar de tiempo, ahorrar de costos, maximizar oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces eso es un tema de negocio, es un tema de economía, es una motivación permanente, por eso ha sido analizado por
consultoras como Gartner. Y en ese momento, un poco la reflexión era, y nos debe haber pasado a varios de nosotros, que el desarrollo de software de aplicaciones en esas empresas usualmente ha sido visto como un gasto, ¿no? De hecho, los que hemos tenido oportunidad de ver en los centros de costo, en las cuentas de resultados, usualmente ese tipo de desarrollo está hecho como gasto, no como inversión. Es decir, que es algo que tengo que pagar sí o sí, no pienso que tenga retorno, tengo que cumplir, ¿no? A diferencia de una inversión en la cual probablemente yo tenga que desembolsar dinero, pero lo voy a recuperar porque me va a servir para generar ganancias, ¿no? Entonces, esa visión del software como un gasto, que simplemente es una herramienta que tengo que sí o sí utilizar, ha sido retada por esta filosofía, por esta idea, por este paradigma, en la cual tratan de ver ahora el software como un activo, ¿no? Entonces, la principal idea de esto es tratar de reducir este gap diseñando software de manera que se comporte como un activo. Es decir, que lo que yo vaya a invertir al hacer cada pieza de software genere algún tipo de retorno, se pueda recuperar. Entonces, eso más o menos como la motivación, tiene temas económicos, temas de negocio, hay una motivación de reducir esto y que se pueda generar más ganancias. Esa es una parte positiva, hay cierto consenso en eso, sin embargo, hay también algunas cosas que hay que mencionar, ¿no? Cuando aparece este término SOA, muchos fabricantes se les hacía difícil un poco vender diseños, ¿no? Sin implementación, necesitaban productos. Entonces aquí también en este mundo SOA empiezan a haber ya la divergencia con varias variantes o varios sabores, ¿no? Van a poder encontrar bibliografía de IBM, que va a decir para ellos SOA es tal definición y probablemente tenga que ver mucho con sus productos o mucho con temas de implementación. En su momento también Sun entró, luego ahora que es Oracle. Van a encontrar Microsoft, SAP, etcétera. Muchos publican, han invertido bastante en contenidos de publicar qué es SOA, pero obviamente hay cierto sesgo. Nosotros nos vamos a basar un poco en un autor que no tiene que ver directamente con ningún fabricante, que se llama Thomas Earl, que un poco ha resumido características sobre SOA independientes a el fabricante. Entonces, los libros de referencia que van a ver tienen que ver con Thomas Earl. De hecho, bueno, esta persona vive de dar certificaciones, dar cursos, está muy involucrado en temas de cloud y en temas de servicios. Y hasta ahora se mantiene con relativa independencia. Por lo tanto, puede ser una buena referencia académica. Bien, entonces, ¿cómo de un paradigma llegamos a algo que se puede ejecutar? ¿Cómo de un pensamiento, como de una idea, podemos llegar a algo que se puede ejecutar y que pueda servir, ¿no? Entonces, el camino no es claro, no existe una receta puntual, existen varias implementaciones, como comentábamos, varios sabores y hay mucho que se ha productivizado, es decir, por el hecho de instalar un producto se piensa que ya estás haciendo servicios o que ya estás en SOA. Pero primero vamos a entender un poco cuál es el ámbito en el cual se tiene que analizar y qué estrategias podemos seguir, ¿no? Para encontrar servicios podemos hablar de algunas aproximaciones, como por ejemplo hay una que se llama la aproximación típica, que es la aproximación top-down. ¿Y por qué es top? De hecho, bueno, ahora lo estoy dibujando porque tiene que ver un análisis de arriba hacia abajo, en esta visión donde el negocio está en la parte superior y la tecnología en la parte de abajo. Entonces ese sería el top, es el negocio, el bottom es la parte de la tecnología. Y existe otro enfoque que es inverso, que es de abajo hacia arriba, que en inglés sería bottom up, ¿no? Pensando primero en la tecnología, qué servicios podría identificar. Entonces, de estos dos enfoques, lo que aparece, si lo vemos desde una arquitectura, desde el punto de vista más empresarial, aparece una capa intermedia que antes no había. Antes teníamos todo el negocio y se conectaba con las aplicaciones, con la tecnología. Sin embargo, ahora estamos hablando de crear una capa nueva, que es esta capa de servicios, que es el componente principal. Entonces, para identificar servicios existen tres estrategias, que las que estamos viendo ahora en verde, ¿no? La estrategia top-down, la bottom-up y una más que voy a comentar ahora, ¿no? ¿Qué dice la estrategia top-down para poder encontrar servicios? Bueno, habla de un ciclo obviamente basado en análisis, en diseño, implementación, pero cuyas fuentes principales para analizar las necesidades de encontrar un servicio se basan en, primero, identificar quiénes son los stakeholders, que son estos muñequitos que están acá arriba,
que podrían ser no solo los clientes, sino también proveedores, la sociedad, los reguladores, los mismos colaboradores, los accionistas, etcétera, para identificar claramente cuáles son estas necesidades, porque esas necesidades podrían decantar en tener algunos servicios que atiendan esas necesidades. Otro nos dice que empecemos a analizar, por ejemplo, temas como el organigrama para encontrar funciones como, por ejemplo, ventas o compras típicamente, que es cómo se organiza una empresa. Encontremos todas estas competencias o funciones y de esas competencias o funciones podemos también encontrar servicios candidatos potencialmente a lo que nos pueda generar un servicio. Estas serían las funciones de negocio. También se nos dice que evaluemos la visión, la misión, los objetivos estratégicos. Todo esto vendría a ser parte del planeamiento estratégico empresarial, que gobierna un poco todo lo que la empresa ejecuta día a día a nivel de esas funciones. Entonces, otra fuente que también tenemos que explorar para encontrar servicios es el plan estratégico. Ahora, una vez que tengo esta estructura estática, que son las funciones, cómo la empresa está organizada a nivel de unidades o de jerarquías, tengo que explorar también la parte dinámica, que cómo es que realmente ocurren las cosas. Entonces aquí entramos a ver los procesos, ¿no? Tenemos flujos donde realmente se agregan valor o se crean productos o servicios. Y de eso tengo que también identificar qué procesos de negocio son los involucrados. Y en muchas partes de estas actividades en los procesos de negocio también empiezan a aparecer ciertas entidades de información que no debo dejar de explorar. Estas vendrían a ser las entidades de negocio. Entonces, ¿qué dice la visión top-down? Que tengo que empezar a analizar desde lo más alto, que vendría a ser los consumidores finales o los stakeholders, a través del plan estratégico, la estructura fija, que es el organigrama o las funciones, y las estructuras dinámicas, que vendrían a ser los procesos de negocio. ¿Qué servicios yo puedo identificar para colocarlos en esta capa adicional y dejarlos listos para que lo pueda utilizar el negocio, ¿no? Nuevamente, si estamos buscando reducir la brecha de negocio, es dejar de alguna manera lista esta capa para que el negocio se pueda servir y pueda acceder a estas funcionalidades que puedan ser provistas por los servicios, ¿no? Yo aquí a veces suelo hacer esta comparación para tratar de entender lo que es un activo y qué es lo que estamos buscando, ¿no? Con una visión consumidor y una visión proveedor. Si yo voy, por ejemplo, a un electricista, ¿no? Y le digo, yo voy a necesitar tener a disposición energía para poder utilizarla en mi casa. Si yo le doy esa especificación a un electricista, es probable que él me diga, ok, entonces yo te genero la tubería, y por la tubería te dejo de repente un par de cables, ¿no? Para que ahí te puedas conectar y puedas sacar la energía, ¿no? Y la visión consumidor es, dice, bueno, yo tengo un artefacto que de alguna manera quiero enchufar y consumir esa energía, ¿no? Entonces, la visión top-down tiene que ver con la visión consumidor, es decir, está muy basada en la necesidad. ¿Qué quiero utilizar, no? Entonces, tengo que ver mis especificaciones. De repente, este radio tiene solamente aquí 2 puntas, de repente necesita, no sé, 12 voltios, consume tantos amperios, ¿no? Necesita algún tipo de seguridad, probablemente. Eh, eh, Podemos ver también que puede tener alguna toma alternativa, puede soportar de repente algún tipo de carga solar, también puede ser una carga. Y sobre esas necesidades que vendrían a ser estas funciones, estos procesos, stakeholders o entidades, yo podría entender cuál es ese servicio o esa toma que voy a necesitar en alguna pared para poder conectar, ¿no? Entonces esa vendría a ser la visión top-down. Pero existe también una versión bottom-up, donde no hay mucho que especificar aquí, no hay mucho análisis, diseño, sino directamente lo que dicen es, vayan y busquen a los expertos que conocen las transacciones de las aplicaciones, busquen a los arquitectos tecnológicos, a los gurús, que conocen las transacciones, que conocen las aplicaciones y que conocen las fuentes de datos, que es todo lo que está en el mundo de la tecnología, como resumen. Y de abajo hacia arriba, a través de una aproximación de juicio experto, júntenlos y que ellos digan qué tipo de servicios pueden ofrecer. Esa sería una visión más que todo proveedor. Es decir, si yo le digo a un electricista necesito energía, probablemente me deje un par de cables sueltos.
Y si le digo al negocio, necesito conectar a este dispositivo, lo más probable es que el negocio me diga, entonces te puedo entregar una batería con una toma y una batería eh, que funciona a unas determinadas horas. Entonces, una opción A, visión consumidor, es entregar una batería y visión proveedor probablemente sea dejar cables sueltos. Pero si pensamos en activos, que es la palabra que ahora nos une, ¿cómo podemos hacer un esfuerzo de invertir para atender a esta radio y pueda consumir electricidad, pero pensando que en algún momento esa misma inversión pueda retornarme más ganancia? Es probable que ahí empecemos a encontrar algún punto medio donde yo empiece a pensar en algo como, por ejemplo, imagínense una toma eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ya no dejaré un solo dado para que se conecte, sino dejaré dos pensando que alguien más lo pueda utilizar. Probablemente piense ahora que puedo añadir un punto de tierra y de repente pensando que vienen artefactos de otro país, de repente ahora hago doble, el punto circular, el cilíndrico y también la línea, el punto de tierra. Y de repente pensando más allá, de repente con algún tipo de protección por seguridad, o también no que si está abajo, de repente necesito algún tipo de sello para no los niños. Y de repente puedo ponerle un regulador al costado. ¿Qué tantos voltios quieres? ¿Quieres 5? ¿Quieres 12? ¿Quieres que te dé 110? ¿220? ¿No? Y de repente puedo tener otro más industrial, donde hay una toma más grande probablemente, y este me dé mucho más amperaje, de repente mayor a 5 amperios, etcétera. Y pensando también podría tener uno ya en mi ventana, donde la ventana pegue directamente una toma con rejillas solares probablemente y me dé algún tipo de toma eléctrica pero con carga solar. Y podría empezar a llenar mi pared o mi ventana de estas tomas eléctricas pensando en que más dispositivos que tengan una ansiedad equivalente la puedan usar. Entonces, esa visión intermedia de empezar a llenar mi pared de estas tomas es justo el enfoque de pensar en un consumidor y potenciales consumidores, pero a la vez también en la visión de lo que existe. Si yo por detrás estos cables los conecto en vez de dejarlos sueltos y por detrás tengo que hacer empalmes en la tubería o voy a la subestación o lo saco de un poste o lo saco de mi vecino, eso queda oculto porque finalmente el aparato se va a conectar y lo que va a haber ahora es esta capa intermedia que serían las tomas eléctricas, que es esta capa que estamos poniendo aquí. El negocio ya no va a ir directamente a consumir un dato o consumir un Excel, sino probablemente a un tipo de toma que va a estar lista y pensada para que otros procesos, otras funciones, otros planes, otros objetivos, otros productos que quiera crear, otras necesidades, se puedan conectar directamente a esta capa. Lo más cercano a servicio en el mundo económico sería entonces pensar en activos, y ya no un gasto, ya no hacer un reporte por hacerlo, ya no hacer una pantalla por hacerla, sino pensar en dejar una toma eléctrica, en este caso sería una toma de lógica y de datos, para poder conectar a futuro otros procesos y reducir ese gap. Si yo más adelante implemento otro proceso y encuentro una toma lista, simplemente la enchufo y ya la puedo utilizar. Ahí es donde ganaríamos bastante y dejaría de ser un gasto y pasaría a ser un activo. Entonces, esto que hemos puesto en color medio rosado serían las fuentes o las aproximaciones desde las cuales uno podría encontrar servicios candidatos. Porque a la primera uno no encuentra estos servicios, estas tomas. Uno encuentra candidatos y luego los va refinando. Para eso también existe la tercera estrategia, que es la que está de moda ahora. Es una estrategia agile, ¿no? Que tiene que ver con un enfoque más iterativo, por partes, incremental, adaptativo, bajo el siguiente análisis, ¿no? Si yo tengo una empresa mediana o grande y quiero enfocarme en el top-down y quiero analizar todo el plan estratégico y todo el organigrama y relevar todos los procesos, es probable que me tome algunos meses o años en hacer este mapa de los procesos. Cuando haya terminado todo ese insumo y me dedique a crear servicios, es probable que yo identifique algún servicio por acá, un servicio por acá. Pero inmediatamente uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cuánto me costó? ¿Un año? ¿Cientos de miles de dólares? Y cuando me hago la pregunta si estos tomacorrientes, estos servicios, estos activos sirven, muy probablemente algo en el contexto del negocio haya cambiado, que me lleve, por lo menos si un objetivo ha cambiado, a que ese tomacorriente esté hecho para un artefacto que ya no sirva, ¿no? Entonces yo puedo hacer todo un mapeo para poder detectar el USB 2.0, mientras que en el mercado ya están trabajando en el 3.0. Entonces hay un riesgo de llegar tarde, de invertir mucho para poder diseñar algo que ni siquiera pueda tener mucho potencial.
Si lo hago al revés, el bottom-up es mucho más eficiente. Junto a los expertos en una sala, los encierro, no salen hasta que no expongan servicios porque ellos son los que conocen toda la parte de infraestructura. Entonces, le digo al electricista que me exponga toma corrientes. Y es probable que lo haga, ¿no? Y es probable que me deje cable suelto, o pocos cables o muchos, o a una altura que no es correcta, o sin el amperaje necesario, o robando energía de repente a un vecino, etcétera. Porque no pensó en las necesidades probablemente del consumidor. Pero eso sería muy rápido. Entonces la ventaja sería que ese enfoque sería muy rápido de generar servicios, pero probablemente su potencial de reutilización sea muy bajo, porque no conoce mucho el contexto del negocio. Entonces podríamos tener que alguno no sirva, ya sea porque llegó tarde o ya sea porque se generó en vano, sin la sensibilidad del negocio. Entonces en ese caso es cuando aparecen ya algunos intentos de empezar a priorizar, tomar algo de este proceso, conocer algo de la función, algo de un objetivo, conocer algo de un stakeholder probablemente, hacer una tajada y empezar también a analizar de repente un par de transacciones, algo de alguna fuente de datos por aquí, una transacción por allá y empezar a hacer una zona en la cual puedo aplicar este análisis, diseño de servicios muy acotada, con la cual puedo empezar a generar de repente un nuevo servicio. Un servicio de repente por acá, un servicio ¿no? Que ha sido generado bajo un enfoque ágil donde hago una tajada, analizo una parte de la necesidad del negocio, digamos, hago una muestra de los consumidores, también traigo y analizo una muestra de los proveedores y trato de encontrar algún tipo de toma corriente, algún tipo de activo que me sirva con cierto nivel de reutilización. Esto tampoco ya sea perfecto, no llega a ser perfecto porque también al yo dejar de analizar otras partes, es probable que su potencial de reutilización no sea tan alta, entonces se empieza a generar la versión 1, luego versión 2, versión 3 y generen ser más costo. Sin embargo, la ventaja es que al yo haber priorizado esto y sea lo que genera más valor, ese esfuerzo se va a pagar rápido, con lo cual me va a generar ganancia más rápido para empezar a invertir en otros y hacer una tajada y otra tajada y otra tajada. Con lo cual, si uno a veces tiene que vender el tema SOA a una empresa y tratar de decirle vamos a hacer el top-down, hoy en día es difícil que una gerencia te acepte, ¿no? Que vamos a usar un par de años para hacer relevamiento y luego ver qué servicios creamos. También es difícil que alguien te diga, bueno, juntamos en una sesión a todos los expertos y de ahí lo que salga, ¿no? Suena un poco improvisado, ¿no? Entonces este enfoque ya él tiene mucha aplicación hoy en día porque empieza a ser muy iterativo sobre resultados, se va pagando solo ese activo, empieza a generar resultados y voy invirtiendo en el siguiente. Y cuando hay un cambio, como este es muy rápido, voy reaccionando constantemente. Al final el tema de servicios no se convierte en un solo esfuerzo Big Bang, sino en algo vivo. Ahora, solo para cerrar un tema de ámbitos, SOA como tal, lo que comentábamos, esta arquitectura, no abarca todo esto de aquí, si bien es cierto hace mención a muchos, pero tiene mucho abarque a partir de un poco de procesos hasta algo incluso de datos, ¿no? Que sería esta arquitectura, donde se hace mucho análisis de principios, de patrones, pero no de todo, solo de esta zona. Entonces, ante esa necesidad de encontrar un marco que pueda implementar o que pueda darnos alguna guía para resolver todo este mapa, es que aparecen otros enfoques como por ejemplo algo que sí es casi todo el alto de la organización, es por ejemplo un framework de arquitectura empresarial llamado TOGAF, por ejemplo, ¿no? Entonces se complementa bastante bien TOGAF con SOA porque este te da una visión más amplia de cómo abordar también algunos otros artefactos de la parte tecnológica y datos y también de la parte de negocio. Y al momento de establecer esta capa de SOA, ya nos enfocamos más en las herramientas, en los principios que nos da SOA. Entonces esta capa también adentro se puede subdividir en subcapas, que eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Como este es un experimento y esto está haciendo en streaming y algunos se van a conectar probablemente después, entonces pueden dejar preguntas aquí sobre esta publicación y luego la vamos respondiendo. Hasta aquí espero que tengan varias preguntas. Vamos a ver si este mapa más o menos queda claro. Es lo que más o menos hubiéramos dibujado en la pizarra si estuviéramos en el aula. Entonces, ojalá haya servido también el ejemplo de las tomas, ¿no? Visión consumidor, visión proveedor. De hecho, estos términos se utilizan, ¿no? El consumidor de un servicio, el proveedor de un servicio, ¿no? Hay que encontrar ese punto medio de que sirva y que sea un esfuerzo que pueda tener ganancias y pueda crecer, ¿no?
Bien, entonces vemos ahora un caso, cómo podemos encontrar los servicios, ¿no? No solamente entender qué es un servicio, sino también poder encontrarlos y hacer algún tipo de diseño. Para eso les voy a comentar un pequeño caso, para que me sigan en la técnica, que tiene que ver con, suponiendo que la universidad se dedique a hacer ahora un sistema, por ejemplo, para asesorías, para aquellos que están llegando a proyecto informático uno, dos o tres van a tener derecho a algunas asesorías, pero resulta que la universidad todavía no tiene un sistema en el cual ustedes puedan separar el horario, el tema y aplicar lo que tanto les gusta, que es la encuesta, ¿no? Para decir que les sirvió o no les sirvió la sesión de la asesoría. Entonces, luego de un relevamiento de procesos, luego de identificar las funcionalidades, ¿no? Es decir, la arquitectura de negocio, la arquitectura de aplicación, identificamos que las principales funcionalidades pueden ser solicitar la disponibilidad de los asesores, que son gente supuestamente especializada en algunos temas. Luego, coordinar los horarios en los que van a estar disponibles estos asesores, por ejemplo, domingo a las 6 de la mañana. Luego, que los alumnos puedan hacer esa reserva, puedan buscar los turnos, puedan hacer su solicitud, poner su tema, qué es lo que esperan. Y finalmente, también que la universidad se reserve el derecho de confirmación o de cancelación, ¿no? Porque también hay políticas, pueden solamente reservar una hora a la semana, si tienen alguna deuda por ahí, algún libro, de repente no pueden reservar, siempre hay algunas políticas. Finalmente, darle la posibilidad al alumno de participar en la mejora continua a través de la calificación de la asesoría y finalmente que esos resultados se puedan compartir y se puedan notificar a todas las instancias de la universidad. En la arquitectura de procesos es probable que haya salido macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y se han elegido estas que van a dar pie a las funcionalidades. Y también en la arquitectura de aplicación funcional se han identificado dos oportunidades de usar algo existente, como por ejemplo dos sistemas que ya hay. El sistema central de la universidad, que ya tiene todo el registro de alumnos, de docentes, de los pagos, y también un sistema por ahí especializado en matrículas, que es el que da de alta los cursos, los ciclos, las secciones, etcétera. Entonces, con este input, que vendría a ser nuestra especificación, nuestra arquitectura funcional, vamos a intentar llegar ahora a una arquitectura distribuida de servicios. Atentos con estas funcionalidades. ¿Qué técnica es la que se usa? Bueno, hay varias, en realidad no hay un consenso sobre cuál usar puntualmente para encontrar servicios, pero en vista que vamos a trabajar con servicios candidatos, vamos a hacer la parte top-down. Lo único que he hecho aquí es lo que tenía en la capa de servicios, que habíamos puesto aquí al medio, como tres subcapas, que era horizontal. Lo único que he hecho es esas tres capas que están aquí, lo voy a pintar de hecho en el mismo color. Estas tres capas que estaban en la vista anterior. Ahora estas tres, ¿no? La parte superior, el medio y esta inferior, que son las tres que mostraba en el otro gráfico, simplemente las estoy volteando. Ahora lo vamos a ver de manera horizontal y vamos a aplicar una técnica que es una de las que más ayuda, que se llama descomposición. Y esta descomposición es la que sirve para ese análisis y diseño que hablamos de la visión, hablamos de una visión top-down. Para eso hay que entender algunos conceptos también, ¿no? El primer concepto es el de servicio. Hay muchas definiciones, pero vamos a usar la de Thomas Searle, que es una de las que personalmente me parece que sirve más. Otro concepto, necesitamos saber qué es una operación. Otro concepto es qué es un mensaje. Y algo que habíamos adelantado en la primera sesión, que ya no hablamos de computadoras, sino hablamos de nodos. Un servicio, o vamos a empezar como diría Thomas Searle, vamos a empezar por lo segundo, no por lo primero. La mayoría de autores habla primero de una explicación del servicio, pero creo que lo que más tiene sentido es primero explicar qué es una operación. Lo interesante de esta descomposición es que nosotros no vamos a descomponer ni procesos, no vamos a descomponer ni tablas, sino vamos a descomponer dos cosas, es nuestro core, lógica y datos. Entonces, recuerden la primera competencia que tiene que ver con distribuir. Nosotros no vamos a distribuir responsabilidades de presentación, pantallas, eso va en algún tipo de tecnología front que ya todos conocen. Lo que vamos a distribuir hoy es la lógica y los datos que son responsabilidad de la aplicación. Entonces, esta descomposición tiene que ver con lógica y datos. Entonces, la operación, en palabras simples, es definida como la unidad mínima de trabajo.
es el patrón Unit of Work. ¿Qué es un patrón de trabajo? ¿Qué es una unidad de trabajo? Es lo más parecido a lo que muchos estamos acostumbrados como el término de transacción. Es un activo, una pieza de software que engloba responsabilidades de lógica y de datos. Pero ¿en qué se diferencia con un método, con una función o con un procedimiento? Porque una operación es diferente. Básicamente por dos razones. Primero, que está fuertemente pensada en el negocio. Acuérdense del gap, acuérdense de la visión consumidor. Está orientada al negocio, es decir, le sirve el negocio, tiene potencial de que pueda ser reutilizado más adelante. Y la otra razón que la hace diferente a un componente o a una función, a un método, es que está diseñada y está habilitada en una red. Es decir, tiene vida propia, se puede ejecutar, se puede conectar en una red. Es como la toma eléctrica que está disponible en una pared, ¿no? Suponiendo que la red es la pared, en esa pared está lista la toma. Yo no tengo que abrir la pared, hacer un hueco, buscar con mi mano algún cable, algún tubo y empezar a sacar cables para poder utilizarlo. O meter dentro de la pared mi radio para utilizarlo. Ya está disponible ahí la toma. Está pensada justamente a través de protocolos, a través de una serie de principios para que esté lista a ser enchufada en la red con esa independencia. Eso es lo que hace un poco diferente a una operación como agrupación de lógica y de servicio de datos de un objeto, un método, una función, un procedimiento tradicional que en realidad tiene sentido como una organización lógica que conversamos en la clase pasada dentro de un entorno de ejecución, no fuera a nivel de red, por ejemplo. Entonces, entendiendo que entonces la unidad mínima de esta lógica es una operación, la unidad mínima con sentido al negocio, ¿no? Porque yo podría identificar una operación que se llame, por ejemplo, escribir en el log. Yo tengo que pasar este filtro. Escribir en el log es una toma, es un servicio, es una operación que el negocio potencialmente le va a encontrar algún tipo de ganancia, lo va a poder reutilizar. Tiene sentido exponerle al negocio, escribir log. Abrir conexión a la base de datos también puede ser una lógica interesante. Les pongo al negocio, ¿tiene sentido exponer eso o no? O debo exponer, por ejemplo, algún tipo de operación que tenga que ver con facturar, que tenga que ver con hacer un cierre contable, con hacer una planificación, una proyección. Aquí otra de las razones por las que decimos que es business oriented porque está diseñada en lenguaje de negocio, no en lenguaje tecnológico. Es una toma pensada en el consumidor. Entonces, bajo esta idea, el servicio sería ahora la unidad, pero de agrupación. ¿Qué es un servicio? Lo más fácil de entender un servicio es un conjunto de operaciones, es decir, un conjunto de lógica y data que están expuestas en lenguaje con intención de utilización por el negocio en la red. Es como si estuviéramos hablando en programación tradicional, como si habláramos algo así como un módulo o un paquete, ¿no? Que simplemente es un contenedor que agrupa. Pero ¿con qué diferencias versus un paquete, un contenedor, ¿no? Una carpeta? Básicamente que está dirigido por principios. Es decir, así como un objeto está dirigido también por los principios de la orientación a objetos, comentábamos de abstracción, polimorfismo, etc., este servicio se le aplica también ciertos principios, que están de hecho en la sesión online, que lo vamos a poder revisar, que hay un material, un recurso bastante interactivo que pueden seguir para entender estos principios, que son justamente las maneras como verificamos, que serían como los criterios de aceptación de que ese servicio realmente está bien diseñado. No solamente basta con saber el concepto, sino entender qué principios rigen su diseño. Son 8 principios lo que identifica Thomas Earle, algunos otros autores tienen más, menos. Esos 8 ayudan a saber si este servicio tiene sentido o está bien diseñado o no. Y la pieza con la cual uno va a intercambiar las solicitudes de lógica o de datos y también los resultados es el mensaje a través de servicios. Sería la unidad de comunicación. Esa unidad de comunicación es el mensaje.
¿Qué diferencia tiene este mensaje versus otros mensajes que se pasan en otras tecnologías, como por ejemplo algunos han comentado RMI, COM, etcétera? Esto de aquí es más parecido a una trama, a aquellos que programan en algo más procedural. Es ese bloque donde pasa cierta información, pero lo que se refuerza en SOA es que sigue un patrón que se llama DTO, que es Data Transfer Object, que sirve para enviar y recibir data. Esto es tanto para las peticiones, que serían los requests, como para las solicitudes, que serían los response. Pero acá hay un ojo importante. Este Data Transfer Object tiene la D porque solamente sirve para transferir data. Esto nos va a servir más adelante para compararlo con REST. Entonces, SOA, uno de sus principios que tiene que ver con abstraer, ocultar, no permite que transfiramos o enviemos en mensajes que los servicios intercambien lógica, solamente datos, con lo cual uno tiene que hacer el esfuerzo de generar un DTO para hacer tu pedido, es como si hiciera un formulario para solicitar algo, y un DTO para recibir datos también, solo datos y no lógica. La lógica queda gobernada por las operaciones dentro de los servicios, ¿no? ¿Y cómo sé qué operaciones juntar en qué servicios? Bueno, acá hay un principio general de la arquitectura, del software en general, que tiene que ver con la cohesión. Aquí una forma más fácil para explicar que suelo utilizar aquí para el tema de cohesión es tratar de agrupar operaciones que en conjunto podrían crear potencialmente un subsistema que tú podrías vender fuera de tu aplicación. Tendría vida propia, tienen alta relación, alta cohesión entre esas operaciones. Esa es una razón suficientemente potente para agrupar esas operaciones porque potencialmente las podrías ofrecer o vender en un combo, ¿no? Como un subsistema que podría exportarse o salir de la aplicación. Entonces, con estos conceptos, bueno, y finalmente el tema del nodo, que ya lo habíamos comentado antes, que es la unidad donde se ejecuta, la unidad de procesamiento. Vendría a ser lo equivalente, y lo pongo entre comillas, pero no es necesariamente lo mismo que un servidor, por lo que ya hemos comentado en la sesión pasada, temas de virtualización, temas de agregar memoria y procesador. Es la unidad finalmente donde se va a alojar un servicio como paquete o como módulo para que se ejecute y finalmente las operaciones tengan vida. Entonces, sobre estos conceptos necesitamos aplicar esta técnica de descomposición, es decir, basada en las funcionalidades que tenemos, empezar a descomponer lógica y datos pensando en esas tomas eléctricas que pueden servir más adelante al negocio. Para no empezar a ser tan desordenado, también nuestro autor de referencias sugiere una forma de organizar y de poner estos contenidos. Para eso nos habla de un concepto de capas y aparecen las capas de servicio, los service layers. ¿De qué capas nos habla el autor? Primero, la que está a la derecha, que en el otro mapa habíamos que estaba abajo, sería la capa de aplicación, donde veíamos las transacciones, las aplicaciones, las fuentes de datos, etc. Luego una capa, que estaría por este lado, donde tenemos la capa de negocio, donde ocurren todos los procesos y toda la ejecución. Y antes de los procesos, donde podemos resumir todas estas necesidades de los stakeholders, etc., esta capa, por ejemplo, la capa de consumidor, el cliente final, que puede ser un humano o puede ser una máquina. Y en la parte del medio, esto que está marcado, tenemos tres subcapas dentro de lo que le llama la capa de interfaz de servicio. Esta capa de interfaz de servicio tiene a la vez tres subcapas. Una capa que ayuda a conectar las aplicaciones, la capa de aplicaciones, etcétera, que se llama casualmente capa de servicio de aplicaciones. Una capa que está diseñada para los principales activos que va a utilizar el negocio, que se llama capa de servicios de negocio, casualmente. Y una capa especial, que ahora voy a comentar, que se llama la capa de orquestación. Entonces, dentro de esta zona tenemos una capa que se encarga de darle frente a la aplicación, que es la parte baja, la parte alta para el negocio y una zona especial de orquestación que voy a comentar. Serán las tres zonas. Y dentro de lo que es negocio, en el medio tenemos dos tipos. O sea, aparte de decirnos esta organización en capas, ¿no? Lo que está más para la tecnología, más para el negocio, y dentro de la capa de servicios, cómo nos organizamos para darle frente, también nos ayuda a poder ubicar nuestras operaciones y servicios
pensando en ciertas plantillas o ciertos patrones comunes de lógica que se han ido identificando, que se le llama a estos patrones o plantillas, le llama los service models. Son como ejemplos, tipos de servicios o operaciones que alojan alguna variante de datos o de lógica específica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la lógica que vamos identificando, vamos a irlo poniendo en alguna zona. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios podemos tener en esta subcapa que le da frente a la integración de aplicaciones existentes? ¿No? Aplicación existente, entiéndase como, por ejemplo, imagínense que existe una base de datos, o imagínense que existe una aplicación que utiliza esa base de datos, o múltiples aplicaciones que utilizan esa base de datos, o un sistema de archivos, o algún otro tipo de servicio externo, ¿no? Todo esto es algo que existe, son sistemas, fuentes de datos, transacciones que ya existen, ¿no? Entonces, esto está detrás de la pared. Lo que está acá al medio sería la pared. Esto sería la central eléctrica, los cables de la empresa de energía, etcétera. Estaría en esta zona, ya existe. Nosotros vamos a trabajar la pared y del otro lado tenemos todos los artefactos que van a consumir, que serían los procesos de negocio, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de lógica podemos encontrar? Bueno, en esta zona de lo que está en la pared, pero que da cara al proveedor de energía, podemos encontrar principalmente dos tipos, que serían los wrappers y los de integración. Una pequeña diferencia, ¿no? Wrapper es aquella lógica que sirve para envolver, como su nombre dice, y hacer una máscara de algún tipo de funcionalidad que exista y que no sea compatible para usar la pared, algún tipo de adaptador. Pues esto está en un lenguaje antiguo, una tecnología antigua y necesito exponerla como un servicio más moderno, tengo que usar un adaptador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a agregar lógica, simplemente voy a transformar y voy a exponer, voy a envolver esa lógica que ya existe en algo que va a poder trabajarse en mi pared. A diferencia de lo que es integración, donde sí me voy a poder conectar con algún tipo de sistemas existentes y voy a poder agregar cierta lógica de tipo integración. No sé, imagínense por ejemplo que tengo aquí un tipo de operación para enviar correos y por detrás tengo que integrarme con dos gateways de envío de correo. Entonces los integro y bajo cierta lógica tomo la decisión de por dónde enviarlo. Es una lógica puramente de integración, no tiene que ver nada con transformación de negocio o de datos, es puramente de integración. Entonces esas dos se utilizan en esta capa de la pared que tiene que ver con el proveedor de energía, en este caso de tecnología. Al medio, que son donde va el mayor trabajo usualmente, tenemos dos tipos, dos plantillas, dos modelos de servicios. Uno, que es el más conocido probablemente para la mayoría, que suena probablemente más fácil porque muchos venimos al curso con ciertos chips, ¿no? Muchos venimos tabla oriented, por ejemplo. Entonces, encontrar servicios de tipo entidad es relativamente fácil de comentar, ¿no? Son aquella lógica o aquellas operaciones que están enfocadas en administrar o gestionar una o más entidades de negocio, ¿no? Y también tenemos otra que es aquella lógica, aquellos servicios que están enfocados en administrar lógica específicamente o tareas más específicas del negocio, que no tienen que ver con la administración de una entidad, sino, por ejemplo, imagínense validar o calcular un RUC, probablemente, y una entidad sería probablemente registrar un horario o hacer una reserva, probablemente, ¿no? De cara a la orquestación, creo que es el punto que vale la pena comentar ahora, existe cierta lógica que le da soporte al negocio, pero que tiene que resistir al tiempo. Es susceptible a que yo pueda empezar a ejecutar esa lógica, por ejemplo, un lunes y solicitar mis vacaciones. Luego de algunos días alguien lo prueba, luego de otros días lo prueba alguien más, el último día alguien lo desaprueba, lo vuelvo a reenviar y finalmente lo prueban. Entonces estoy en una lógica complicada de aprobación de vacaciones, la cual tiene que resistir al paso del tiempo, muchos días. Entonces, en esos casos puntuales donde tengo un contexto donde esa lógica, esa data que tengo que poner en un servicio, tiene que vivir mucho tiempo, necesito un tipo de soporte que me dé esa funcionalidad tipo de flujo, de workflow. Eso de ahí se llama orquestar, es decir, tener una especie de director de orquesta que tenga esa responsabilidad de empezar a conectar esas llamadas parte por parte para darle completitud, a pesar de que en el tiempo pueda tomar y desconectarse a través de varios días. Entonces, ese tipo de lógica se le llama lógica de proceso y usualmente está visualizada o implementada a través de plataformas de tipo BPM. Entonces,
Yo puedo montar un BPM y puedo hacer mi flujo, mi workflow para empezar a hacer servicios complejos, muy especializados que pueden soportar el tiempo. Todo lo demás, servicios que están aquí o funcionalidades, uno les manda la solicitud e inmediatamente deben responder, ¿no? Tienen esa característica de ser más puntuales, ¿no? No deben demorar mucho. Y existen algunos tipos también que son un poco, que pueden moverse un poco más en estas dos zonas, quitando la orquestación en negocio y en aplicación, que son los utilitarios, un tipo de lógica altamente, potencialmente, que se puede utilizar por casi cualquier aplicación. Imagínense un utilitario que sea de autenticarse o algo que tenga que ver con auditoría. Potencialmente es muy utilizado por casi cualquier aplicación, se vuelve casi una utilidad, un commodity. Luego podemos tener algún tipo de lógica tipo controladora, es decir, que sobre algunos servicios que existan empiece a sumar y a controlar más de uno para generar nueva funcionalidad. Controlo varios, conecto y luego genero un nuevo servicio. Y hay un tipo también que está identificado que es el que deberíamos evitar hasta lo último posible de generar, que es el tipo Frankenstein, el tipo híbrido. Es donde empiezo a juntar y puedo decir que puedo tener un servicio que es Task, Entity, Controller, Utility, Wrapper. Serían cosas medias raras. Usualmente puedes juntar tarea con entidad, controller con tarea, controller con entidad. Por ahí podrían ser algunas combinaciones, habría que darle vuelta, pero es lo último que deberían intentar hacer, ¿no? Porque potencialmente tener esos super conectores en la pared que hacen de todo, esos combos que, o como esas lavadoras que lavan, secan y hacen muchas cosas, potencialmente también no todos la pueden utilizar, entonces tengo mucha inversión en algo muy puntual, entonces podría servir más desacoplar para que se maximice la utilización de los demás servicios. Entonces, ¿de qué trata la descomposición? Ahora sí, ya para empezar a crear los servicios, trata de partir esa lógica y esos datos vamos a enfocarnos en operaciones, vamos a pensar en transacciones y las vamos a empezar a ubicar en esta zona. Esa lógica, que puede ser una transacción o una unidad mínima de trabajo que sirva al negocio, pero que puede estar disponible en la red, la vamos a ir empezando a poner en alguna zona. ¿Bajo qué criterio? Este criterio. Esta línea que está punteada en el medio nos va a ser una brújula y vamos a tomar una decisión de poner algo a la izquierda, poner algo hacia la derecha. ¿Qué vamos a poner hacia la derecha? Lo que sea más genérico. Esa lógica que tenga más posibilidades de que sea utilizada no solo por esta aplicación o este proceso, sino por más aplicaciones o más procesos. Y a la izquierda vamos a poner lo que nos parezca que es algo que no necesariamente va a tener gran posibilidad de reutilización, sino algo más específico, más ad hoc a este proceso, aunque se podría reutilizar. Entonces nuestro punto medio va a ser este: mientras más genérico, más a la derecha; mientras más específico, más a la izquierda, dentro de nuestra pared, ¿no? Entonces empecemos, ¿no?, con nuestra primera funcionalidad, que tenía que ver, por ejemplo, solicitar disponibilidad, ¿no? Ahí habíamos quedado que se va a llamar el asesor, te va a decir un horario y tú lo vas a inscribir. Entonces pensemos en unidades mínimas, operaciones mínimas que tengan que ver con la solicitud de la disponibilidad, que nos puedan servir para el futuro, no solo para esta aplicación, sino para más adelante. Entonces podríamos pensar en que aquí el resultado de esto finalmente sea una transacción, probablemente sea, alguien me puede decir, entonces queremos ahí actualizar los horarios, ¿no? Sí, podría ser que después de coordinar esta disponibilidad me digan, este horario puedo asesorar. Entonces alguien me diría, entonces, actualizar horario o gestionar horario. La pregunta sería ahí, ¿es la mínima unidad de trabajo que pueda ser reutilizada por el negocio y disponible en la red gestionar un horario? ¿O hay la oportunidad de desglosar o de descomponer eso aún más, por ejemplo, en registrar horario y de repente separarlo de modificar horario y potencialmente de dar de baja un horario o de buscar un horario? ¿Se puede descomponer más, registrar un horario? Probablemente sí. Abrir la conexión a base de datos, verificar los datos, grabar, cerrar la transacción, escribir en el log. ¿Hasta qué punto descompongo o no? Hasta que tenga sentido el negocio, se pueda reutilizar y se pueda disponer en una red. Entonces, de estos tres niveles que hablamos, gestionar horario, algo muy grande. Ahí el verbo gestionar me da la impresión de que es algo muy grueso. Registrar horario, algo muy específico, que tiene la impresión de que voy a agregar algo, voy a persistir algo. O abrir conexión a base de datos, que es algo muy específico, una lógica muy específica que tiene que ver con la tecnología. ¿Cuáles de esos tres puntos puedo elegir? Debería elegir el que yo esté en capacidad de, como sistema, hacerme responsable, ¿no? Un caso típico es personas, ¿no?
Algunos dicen voy a registrar al estudiante, otros dicen no al profesor, otros dicen registro a la persona, el alumno, otros quieren ser más abstractos, dicen no, registro el ciudadano, otros dicen no, registro el peruano, otros dicen no, registro al ser humano, otros dicen no, voy a registrar ser viviente, el otro dice voy a registrar algo y el otro dice no, yo voy a registrar lo que sea, un servicio de registro, lo que sea. ¿Hasta qué punto también uno tiene que subir en la abstracción o bajar hasta el nivel de responsabilidad que tú puedas asumir en este sistema? ¿Tú puedes hacerte responsable por los alumnos y los docentes de la universidad? Probablemente sí. ¿Te puedes hacer responsable de todos los ciudadanos del Perú? Probablemente sea una responsabilidad que le toca a RENIEC. Entonces podríamos elegir aquí un registro probablemente de alumnos o de docentes, por ejemplo, y el verbo sería lo más específico, ¿no? Gestionar sería muy grande, se puede desglosar en registro, y registro sí podría decir que es algo, la unidad mínima de trabajo. Entonces, volviendo al caso este de los horarios, pensaríamos si está a la izquierda o a la derecha, registrar horario. Ese registro de horarios donde cada uno dice qué disponibilidad tiene para venir a asesorar, ¿no? Potencialmente se utiliza en este sistema, pero potencialmente para otro sistema que también vaya a dedicar asesorías, quizás. Entonces, probablemente esté en esta zona a la derecha. Ahora tenemos que ver con cuál de estos se parece más. Registrar horario es un wrapper y existe algo que existe aquí. Aquí hablamos de sistemas que manejaban aquí, por ejemplo, alumnos que ya existían, docentes, pagos. Y abajo teníamos otros que manejaban cursos y ciclos. Ninguno maneja horarios, entonces es algo nuevo. Entonces potencialmente yo voy a tener una nueva base de datos de horarios y voy a tener alguna funcionalidad aquí que tenga que ver con registro de horarios. Ahora, ¿sería wrapper integración o sería entidad? Algunos de estos de aquí. Registrar horario es una entidad nueva, yo me voy a ser responsable, no tiene que ver nada con envolver o integrar, sino es algo nuevo, entonces va aquí. Podríamos poner aquí registrar horario. Tenemos una operación que hemos identificado, la hemos puesto en el mapa y seguimos analizando. Para solicitar disponibilidad, ¿qué más requiero? Aparte de registrar el horario, también debería poder, si es que cambia la disponibilidad, también debería poder modificarlo. Entonces puedo agregar aquí modificar horario o cambiar horario, ¿no? El verbo que mejor represente de cara al negocio esa funcionalidad para que la puedan utilizar. De repente no requiero eliminar horario, simplemente modificar, estar cambiando el estado, con esto me basta. Y puedo pasar a ver ahora coordinación de horarios, ya está cubierto con la modificación y con el registro de horarios. Para hacer una reserva, ¿qué requiero? Primero consultar los datos del alumno, probablemente. Entonces para eso veo que hay un sistema que tiene alumnos, pero este sistema no está preparado para exponer servicios, entonces necesito algún tipo de wrapper o integración. Entonces aquí no le voy a poner registrar alumnos porque esa es funcionalidad y responsabilidad de este sistema. Lo que yo necesito de cara a este sistema es simplemente hacer una consulta, consultar alumnos. Y esto se va a conectar con este otro sistema. Y también necesito entender quiénes son los asesores para que puedan elegir. Entonces también puedo poner acá consultar asesores. ¿Qué más necesito aquí? Bueno, si van a elegir turnos, necesito consultar también qué curso y qué horario. Entonces veo que tengo acá cursos. Probablemente que entonces acá necesito una funcionalidad de consultar cursos. Y los estoy poniendo en esta primera zona porque ya son sistemas existentes que a los cuales yo tengo que envolver o integrar. Por eso van en esta zona, más a la derecha. Son más genéricos, sistemas existentes. Y luego necesito también, una vez que tengo el alumno, el docente, el asesor, en el curso necesito ver qué disponibilidad de turnos o horarios hay. Entonces necesito consultar horario. Veo que por acá todavía no tengo ninguno, entonces pongo aquí consultar horario, por ejemplo. Luego ya tengo que hacer una solicitud, es decir, cuando hago la solicitud, la reserva, se va a crear una estructura llamada reserva que va a tener un alumno, un docente, un curso, un horario, algún texto, una fecha y se va a registrar. Entonces, ¿es algo que existe? No, probablemente requiera entonces aquí otra fuente para lo que son mis reservas de asesorías, otra fuente de datos. ¿Qué funcionalidad tengo aquí? Hacer una reserva o realizar una reserva. Entonces, realizar una reserva es algo genérico o es algo específico. Aquí tengo que tomar una decisión. Puedo diseñar el módulo o la funcionalidad de reservas para que sea utilizada por cualquier sistema, lo pondría más a la derecha. Si quiero hacer una reserva específica de asesorías, lo pondría a la izquierda.
hay que tomar una decisión ahí. Pero independientemente de que estén a la izquierda o a la derecha hay, desde que voy a tener que registrar esta información en una base de datos nueva, entonces requiero alguna responsabilidad, una unidad mínima de trabajo que me garantice ese registro. Como está en el mundo de entidades, probablemente yo tengo por acá un registro de reserva. Y registrar reservas va a tener como responsabilidad grabar aquí. Pero hacer la reserva completa implica validar el alumno, validar el docente, verificar los cursos, consultar el horario y con esos datos mandarla a generar la reserva. Entonces empiezo a tener algo más específico para la asesoría. Entonces probablemente tenga que algún tipo de controller o algún tipo de tarea controller en la que yo pueda, por ejemplo, efectuar una solicitud de asesoría. Y aquí empieza lo interesante, porque como está más a la izquierda es más específico para la solicitud de asesoría, pero solo no va a poder llegar hasta la fuente de datos existentes ni a las nuevas, porque son responsabilidades de otras capas. Y empieza aquí a aparecer la colaboración. ¿Qué va a hacer esta ejecución de solicitud? Bueno, primero, seguro se va a conectar a consultar los datos del alumno, luego probablemente consulte los datos también del asesor. Luego no va a registrar horario, pero va a consultar los horarios existentes y al final va a registrar la reserva. Pero para poder registrar la reserva hablábamos de que tiene que verificar ciertos criterios. Entonces probablemente tenga aquí otra tarea, que sea, por ejemplo, validar, para poder hacer la confirmación y la cancelación, probablemente yo tenga que hacer aquí una validación de ¿qué es lo que podemos validar? Podemos validar la asesoría. Si va a ser una asesoría que vale la pena, o podría confirmar acá, en vez de validar, podría confirmar la asesoría. Y dentro de esta funcionalidad, que podría ser una tarea, yo tendría específicamente cuándo dejar pasar esa asesoría para que sea confirmada o cuándo no, y la rechazo. Entonces, como paso final, cuando yo termino de ejecutar, si quiero que sea esto automático, luego de registrar la reserva, se confirma la asesoría. Y en el caso que cancele, entonces acá sí, y voy a necesitar ir a modificar el horario como disponible o no, y voy a necesitar de repente modificar también la reserva. Como eso es una funcionalidad de entidad, entonces que va a modificar estos datos, entonces hago la llamada a la reserva. Lo podría hacer desde aquí o desde la ejecución de la solicitud. Y empieza aquí a establecerse algunas conexiones que en nuestro lenguaje vamos a hablar que estas conexiones se leen como que lo que está a la izquierda consume o vamos a poder llamarlo también como que invoca términos de la izquierda a la derecha. Y luego, para avanzar, veamos el tema de calificación y al final alguna notificación de resultados. Notificar implica enviar un correo, entonces probablemente eso sea un utilitario, ¿no? Que sea muy utilizable, muy reutilizable por muchos sistemas, entonces quizás yo pueda tener a este nivel una funcionalidad, una operación única que sí le interesa al negocio para, por ejemplo, enviar correos o enviar SMS, ¿no? Como utilitario en esta zona. ¿Quién va a enviar correo? Quizás cuando yo haga una calificación y registre por aquí, registrar una calificación. Esa calificación probablemente yo tenga que hacer una evaluación de la asesoría. Y esa evaluación de la asesoría, que es más específica para el sistema que estoy viendo, va a primero registrar una calificación genérica. Esto va a ir a su base de datos de calificaciones, su propia base de datos de calificaciones. Y después de registrar la calificación, esta evaluación termina haciendo un envío de correos, por lo tanto hace esta llamada. Entonces empiezo a componer, ¿no? Funcionalidades que voy poniendo a la derecha, que son más genéricas, a la izquierda, que son más específicas del sistema, con los tipos que me corresponden. Entidades, mucho tiene que ver con la administración CRUD de algunas entidades que yo tengo responsabilidad. En la parte de aplicaciones, algo que ya existe que tengo que envolver o que tenga que integrar, o alto potencial de utilización como un utilitario. Y acabo de poner lo más específico, lo que se va apoyando a nivel de controller con otras funcionalidades. Con esto, ¿qué me va quedando? Identificar servicios, que son estas agrupaciones, que es la parte más fácil, ¿no? Basado en esos principios de reutilización, abstracción, stateless, no estado, composición, etcétera, pensando en la cohesión, voy a ver cuáles de estas podrían agruparse desde el punto de vista de su ejecución y de su potencial reutilización o exportación o venta, como habíamos comentado.
Entonces aquí da la casualidad, un poco a propósito, que he venido agrupando algunas que sé que más o menos podrían ir juntas. Por ejemplo, en el caso de entidades, la cohesión tiene que ver mucho con cuál es la entidad o entidades que están administrando. En este caso, todas estas de aquí tienen que ver con administrar horario. Entonces las agrupo en este servicio. Y le pongo nombre. En entidades, una buena práctica es poner el nombre de la entidad, como por ejemplo horario, en plural, horarios, y le pongo el sufijo service. Es una buena práctica porque estamos en entidades, poner el nombre de la entidad en plural. Esto de aquí, reservas, puede ser otro servicio. Reservas service. Y este abajo de calificaciones podría ser otro más. De calificaciones service. En el caso de los que estamos en la capa de integración de aplicaciones, una buena práctica puede ser por el nivel de utilización que todos los que den cara o enfrenten a un sistema, estén integrando un sistema particular, se puedan agrupar. ¿Y qué nombre se le puede poner? Ese sistema casualmente. Entonces aquí podríamos poner un servicio que agrupa este sistema. Suponiendo que este sistema se llame Sócrates, podríamos decir que este es el servicio de integración con Sócrates. Sócrates Service. Igual aquí abajo el tema de cursos, de repente está en otro, le da cara a otra integración, a otro sistema por aquí. Entonces podríamos pensar de que este servicio le da cara a este sistema, podría ser Platón Service, por ejemplo. Y en el caso de utilitarios, pensar en la posibilidad de tener algún nombre que aborde ese aspecto no funcional, típicamente, que en resuma toda esa utilidad que voy a aportar a cualquier sistema. En este caso, por ejemplo, enviar correo potencialmente podría tener enviar SMS, etcétera. Se convertiría en algo así como notificación o notificaciones service. Porque está abordando el aspecto no funcional de notificaciones y así podrías tener seguridad, etcétera. En el caso de las tareas, que son más específicas, ya empiezan a tomar nombres más específicos de los módulos o de las funcionalidades del sistema que están aquí, ¿no? Por ejemplo, efectuar una solicitud de asesoría, confirmar la asesoría o evaluar, podríamos tenerla en un módulo más específico de ese sistema, como por ejemplo un servicio de gestión de asesorías service. Entonces, lo que son tareas, usualmente tienen algún tipo de definición de la actividad o del proceso al cual están dando soporte, porque es más específico, tiene que ver más con la actividad o con el proceso. Aquí más con la entidad, aquí más con los sistemas o los utilitarios que utilicen. Y en el caso de proceso en BPM, imagínense que ustedes, bueno, crean algún tipo de proceso de aprobación que va a seguir algún tipo de flujo, ¿no? Y todo eso lo ponen dentro de un flujo BPM, ¿no? Y en alguna parte de ese flujo BPM resulta que quieren hacer una llamada a uno de estos servicios, por ejemplo en esta parte de aquí. Entonces esto de acá tendría el nombre del proceso. Por ejemplo, podríamos poner un proceso que se llame aprobación de asesorías service, que tiene que ver más con ya el proceso que está soportando. Aprobación de asesorías service. Suponiendo que esto de acá habíamos hablado de que esto tenga que tener alta resistencia al tiempo. Necesitas una plataforma tipo un BPM que soporte estas llamadas, ¿no? Entonces, ¿cómo validan que están avanzando más o menos relativamente bien hasta ahora con esta base de composición? Primero, verificar, ahora una vez que ya tienen los servicios, reducir la cantidad de estas conexiones solamente ahora a nivel de cajas de servicios, ya no entre operaciones. Por ejemplo, yo podría asumir estas dos llamadas de gestión de asesores a horarios en una sola llamada, dependencia de estos dos servicios. Esta llamada de gestionar directamente a Sócrates, hay dos, yo podría generar uno solo. Aquí uno solo en vez de dos, aquí uno y aquí también otro directamente. Podría empezar a resumir para no tener tantas líneas, solamente ahora dependencias o invocaciones entre servicios. Una buena práctica es verificar aquí que nunca encuentren invocaciones o servicios de la derecha hacia la izquierda, solamente de izquierda a derecha o en la misma zona, arriba, abajo, abajo, arriba. Si encuentran por ahí que un servicio de acá depende o llama a uno que está a la izquierda, y empiezan a sospechar porque eso probablemente no tenga mucho sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que lo genérico depende y llama a lo específico, y eso no tendría mucho sentido. Si es genérico es más independiente, si es específico es más contextual, más independiente. Entonces lo específico se apoya en lo genérico. Si lo genérico se apoya en lo específico y lo específico en lo genérico, crean lo que se llaman los cortocircuitos. Entonces,
¿quién depende de quién, no? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál fue primero? Entonces, si hay dos servicios fuertemente dependientes, ¿por qué los trata de separar si deberían ser probablemente uno solo, ¿no? Entonces, entramos en ese juego. Validar siempre consumo de izquierda a derecha. Y al final pueden redondear en la capa de consumidor si tienen algún usuario o usuarios que utilicen el sistema. O podríamos hoy también empezar a hablar ya de máquinas que empiezan a utilizar también los sistemas. Y empezamos a pensar cuál sería el front que va a tener el consumidor. Entonces podríamos empezar a pensar en lo que habíamos hablado ya de sistemas front. De repente, por ejemplo, aquí un clúster donde dentro de este clúster nosotros empecemos a alojar nuestras aplicaciones. Pongamos acá nuestra aplicación front y estos usuarios o estas aplicaciones a través de un balanceador van a utilizar nuestro front. Y este front solamente va a tener lógica de presentación y este front va a empezar a consumir o invocar estos servicios para empezar a conectar ya toda la infraestructura en toda la aplicación. Y en esta capa de negocio que quedarían ya otros procesos, probablemente también manuales, ¿no? Con otros usuarios que empiecen también a querer utilizar el sistema. Directamente pueden conectarlo o darle soporte a través de estas plataformas de VPN o conectarse directamente, incluso por ejemplo desde un Excel o algo más, ¿no? Que es lo que ocurre ya en el negocio. Entonces, para resumir un poco, la técnica principal que estamos usando es descomposición. No descomponemos pantallas, no descomponemos tablas, que están en las periferias, descomponemos lógica y data, que es lo que se va a hacer responsable del sistema. Esa descomposición parte del medio en dos zonas. Esa lógica o data potencialmente genérica, derecha, específica de ese proceso, esa aplicación a la izquierda, en esta pared donde estamos diseñando nuestras tomacorrientes que se llaman servicios o activos. ¿Qué tratamos de identificar primero? ¿Servicios? No. Primero tratamos de identificar operaciones que es la unidad mínima de trabajo que tiene sentido como una transacción, pero hacia el negocio, el lenguaje del negocio habilitado en la red. Los vamos colocando, refinamos, vamos interactuando, nos sale bien a la primera, esto es un tema de bastante iteración. Acá es un tema de suerte que salió la primera. Y una vez que tenemos identificados todos, empezamos a conectarlos y identificar servicios que son estas agrupaciones basadas en alta cohesión, algo que yo pueda vender o exportar. ¿Cómo sé dónde ubicarlo? Aparte de derecha e izquierda, me baso en estas pequeñas plantillas o patrones que se llaman Service Models, que me ayudan a identificar la naturaleza lógica para saber en qué lado podría ir y más fácil ponerlo. Empiezo a conectar ahora los servicios, verifico que no haya cortocircuitos, nada derecha e izquierda, veo que haya coherencia, nada que se pueda utilizar, empiezo a conectar, el front ya ustedes lo tenían avanzado, y empiezo a conectar y empieza todo a colaborar para esta pared que tiene ahora varias tomas eléctricas, varias tomas corrientes, varios activos. En la sesión de online que les toca van a poder revisar dos temas más que tienen que ver con SOA, que son principios y patrones, ¿no? Habíamos hablado de SOA o de Service Oriented como un paradigma y SOA como una arquitectura. El paradigma es una forma de pensar y la arquitectura ya es una forma de diseñar, alguna idea de diseño. Y eso está basado en principios y patrones. 8 principios y muchos patrones, algunos que se mencionan en la siguiente sesión. Entonces, una vez que tengan este primer diagrama en su trabajo, basado en estos 8 principios, que son nuevas lupas, van a empezar a cuestionar. ¿Este tiene buena autonomía o no? ¿El potencial de reutilización es alto o no? ¿Qué tan abstracto es este? ¿Este es stateless o no? ¿Bajo acoplamiento o no? ¿Alta composición o no? Van a empezar a cuestionar y podrían hacer algunos ajustes mínimos por ahí, pero ya en el tema de diseño, porque lo que nos falta ver son los mensajes. Cada una de estas operaciones va a tener mensajes de entrada y mensajes de salida, que son estructuras de datos basadas en DTO para enviar datos, qué recibo de input y qué recibo de salida. Entonces, eso de ahí se cuestiona ya con los principios de los patrones, pero hasta aquí ya tenemos una introducción de para qué o qué es Service Oriented como paradigma, qué es SOA como arquitectura, un poco en el tiempo, las diferentes versiones, cómo llevar un enfoque top-down, que es análisis, diseño, servicios candidatos de bottom-up, y identificar algunas fuentes de las cuales no debemos dejar de ver. Mucho ocurre en la implementación diaria, es que empezamos a ver esto directamente con visión puramente técnica, visión puramente del electricista, y hay otros que solamente ven visión puro negocio, puro proceso. Esta capa, que es la que va a conectar los dos y va a reducir la brecha, necesita esas dos visiones y pueden encontrar ese punto con alta reutilización. En ese sentido también emerge la tercera estrategia, que es la de Agile. Y quedemos con la idea de que el servicio, a diferencia de cualquier otro tipo de componente de software, tiene un alto criterio de activo.
si cada línea de código que voy a escribir, cada cosa que voy a gastar, que voy a implementar, tiene que poderme retornar más de lo que yo voy a poner o que voy a gastar ahí. Para eso se convierte en activo. Entonces son estas tomas que tratamos de decir, ¿no? Yo comprar una toma para poder conectar cualquier artefacto y que me sirva para cualquier potencia, cualquier especificación. Ahí habré dicho que es un buen diseño o no, no antes. Si yo dejo solamente los cables o no, podría ser que sea suficiente o no. Entonces pensemos en esta capa intermedia, cual hemos visto un pequeño caso de cómo descomponer una aplicación basada en una arquitectura funcional que sería como que el input. Tenemos algunas capas y una primera versión de nuestra arquitectura distribuida, pero ahora orientada a servicios. Y si quieren redondear, aunque no es obligatorio, pensando en nodos, ya podrían añadir estas tecnologías o estos tipos de sistemas distribuidos que vimos y podrían empezar a sugerir, ¿no? Yo vislumbro que horarios voy a tener no mucha demanda, entonces esto de acá lo quiero implementar sobre cluster. Vislumbro que el tema de reservas va a crecer mucho, entonces voy a generar un subsistema de reservas que va a tener mucho y voy a utilizarlo para otras sedes de la universidad. Entonces esto probablemente lo quiero poner sobre cloud. Se me hace muy complejo, o el tema de Sócrates es muy individual, esto no tiene mucha escalabilidad, probablemente quiero usar standalone aquí, por ejemplo, ¿no? O el tema de conexión con Platón, resulta que esto es basado en mainframe. Aquí ya estoy eligiendo la estrategia de computación distribuida para que esos nodos me ayuden como plataforma de ejecución. Pero esto de acá ya es elegir dónde se va a implementar. Lo más importante es poder organizar. Algunos dicen que SOA tiene que ver con formas de organizar lógica de datos y en esto tiene sentido porque se descompone para organizar, pero con alto sentido de cara al negocio y que se puedan conectar en la red. Bueno, esa era la clase de hoy día. No se olviden que ahora tienen la sesión 4 en la cual van a tener un caso que yo les voy a compartir un caso en una herramienta online que se llama draw.io, en la que por grupos van a entrar y supuestamente van a encontrar un diagrama supuestamente SOA, pero a propósito tiene algunas disfunciones y algunos temas que tienen que ser corregidos, pero para corregirlos ustedes primero van a tener que ver el recurso que está en la sesión 4 que se llama Principios SOA en la práctica. Estos principios están bien explicados y con ejemplos ahí, cuándo estaría bien, cuándo estaría mal. Una vez que asimilen esos 8 principios, les va a servir como lupa de cuestionamiento para que ese ejercicio lo puedan rediseñar y puedan, algo que es supuestamente orientado a servicios, ahora sí esté verdaderamente orientado a servicios. Y esa versión final, que la van a trabajar en grupo, por lo cual pueden utilizar Skype, Hangout, etcétera, y de manera colaborativa entrar en Draw.io, que es una página que un navegador funciona, la van a publicar en el foro que está en el aula virtual y yo les voy a poder dar feedback y poder poner sus 4 puntazos o el equivalente en la nota de participación. De cara al trabajo autónomo esta semana, ya podrían avanzar, suponiendo que tienen el título, los requerimientos y las maquetas, las historias, perdón, ya podrían avanzar con las maquetas, las pantallas en sí, y empezar a diseñar esta primera arquitectura de sistema distribuido orientado a servicios, para poder dar feedback en el documento compartido de Google. Y eso es, que tengan buena noche y nos vemos